Capítulo 4. Viajes en el tiempo. El jueves pasado les hablé a algunos de ustedes sobre los principios de la máquina del tiempo y les mostré la máquina en sí, incompleta en el taller. Ahí está ahora, un poco desgastada por el viaje, la verdad, una de las barras de marfil está rota y un riel de latón doblado, pero el resto está bastante bien. Esperaba terminarla el viernes, pero el viernes, cuando el montaje estaba casi terminado, descubrí que una de las barras de níquel era exactamente una pulgada más corta y tuve que rehacerla, así que la máquina no estuvo completa hasta esta mañana. Fue a las 10 de hoy que la primera de todas las máquinas del tiempo comenzó su andadura. Le di un último golpecito, probé todos los tornillos de nuevo, puse una gota más de aceite en la varilla de cuarzo y me senté en la silla. Supongo que un suicida que se apunta con una pistola a la cabeza siente la misma mezcla de asombro por lo que vendrá después que yo sentí entonces. Tomé la palanca de arranque en una mano y la de parada en la otra, presioné la primera y casi inmediatamente la segunda. Parecía tambalearse, sentí una sensación de caída de pesadilla, y, mirando a mi alrededor, vi el laboratorio exactamente igual que antes. ¿Había pasado algo? Por un momento sospeché que mi mente me había engañado. Entonces me fijé en el reloj. Un momento antes, según me pareció, marcaba las 10:01, ahora eran casi las 3:30. Respiré hondo, apreté los dientes, agarré la palanca de arranque con ambas manos y salí disparado. El laboratorio se volvió brumoso y oscuro. La señora Watchet entró y caminó, aparentemente sin verme, hacia la puerta del jardín. Supongo que tardó un minuto más o menos en recorrer el lugar, pero a mí me pareció que cruzaba la habitación como un cohete. Presioné la palanca hasta el fondo. La noche llegó como el apagado de una lámpara y al instante llegó el mañana. El laboratorio se volvió tenue y brumoso, luego más tenue y aún más tenue. El mañana llegó a la noche negra, luego el día otra vez, la noche otra vez, el día otra vez, cada vez más rápido. Un murmullo arremolinado llenó mis oídos, y una extraña y muda confusión se apoderó de mi mente. Me temo que no puedo transmitir las peculiares sensaciones de viajar en el tiempo. Son extremadamente desagradables. Hay una sensación exactamente igual a la que se tiene al tomar una curva, de un movimiento precipitado e impotente. Sentí también la misma horrible anticipación de un choque inminente. A medida que aceleraba, la noche seguía al día como el aleteo de un ala negra. La tenue imagen del laboratorio pareció desvanecerse de mí, y vi el sol saltando velozmente por el cielo, saltándolo a cada minuto, y cada minuto marcando un día. Supuse que el laboratorio había sido destruido y que había salido al aire libre. Tuve una vaga impresión de andamios, pero ya iba demasiado rápido para ser consciente de cualquier cosa en movimiento. El caracol más lento que jamás haya existido pasó a toda velocidad para mí. La sucesión centelleante de oscuridad y luz era excesivamente dolorosa para la vista. Entonces, en las tinieblas intermitentes, vi la luna girando rápidamente a través de sus fases de nueva llena y vislumbré débilmente las estrellas en círculo. En ese momento, a medida que avanzaba, ganando cada vez más velocidad, las pulsaciones de la noche y del día se fundían en una grisura continua. El cielo adquiría una maravillosa profundidad de azul, un espléndido color luminoso como el del crepúsculo temprano, el sol tembloroso se convertía en un rayo de fuego, un arco brillante, en el espacio, la luna, en una banda fluctuante más débil, y no podía ver nada de las estrellas, salvo de vez en cuando un círculo más brillante que parpadeaba en él. Azul, el paisaje era brumoso y difuso. Aún me encontraba en la ladera donde ahora se alza esta casa, y la colina se alzaba sobre mi gris y tenue. Vi árboles crecer y cambiar como bocanadas de vapor, ahora marrones, ahora verdes, crecían, se extendían, temblaban y desaparecían. Vi enormes edificios alzarse, tenues y hermosos, y pasar como sueños. Toda la superficie de la tierra parecía cambiar, fundiéndose y fluyendo ante mis ojos. Las agujas de los indicadores que registraban mi velocidad giraban cada vez más rápido. De repente, noté que el cinturón solar oscilaba de solsticio en solsticio, en un minuto o menos, y que, en consecuencia, mi ritmo era de más de un año por minuto, y minuto a minuto. La blanca nieve cruzaba el mundo y se desvanecía, seguida por el brillante y fugaz verdor de la primavera.
Las sensaciones desagradables del comienzo eran menos intensas ahora. Finalmente se fundieron en una especie de euforia histérica. Observé, de hecho, un torpe balanceo de la máquina que no podía explicar. Pero mi mente estaba demasiado confundida para prestarle atención, así que, con una especie de locura creciente, me lancé al futuro. Al principio, apenas pensé en detenerme, apenas pensé en nada más que en estas nuevas sensaciones. Pero pronto, una nueva serie de impresiones se apoderó de mi mente, una cierta curiosidad y, con ella, un cierto temor, hasta que finalmente me dominaron por completo. Qué extraños desarrollos de la humanidad, qué maravillosos avances en nuestra civilización rudimentaria, pensé, podrían no aparecer cuando me acercara al mundo tenue y esquivo que corría y fluctuaba ante mis ojos. Vi una arquitectura grandiosa y espléndida que se alzaba a mi alrededor, más imponente que cualquier edificio de nuestra época, y sin embargo, al parecer, construida de destellos y niebla. Vi un verde más intenso fluir por la ladera y permanecer allí, sin interrupción invernal. Incluso a través del velo de mi confusión, la tierra parecía muy hermosa. Y entonces pensé en detenerme. El riesgo peculiar residía en la posibilidad de encontrar alguna sustancia en el espacio que yo, o la máquina, ocupábamos. Mientras viajaba a gran velocidad a través del tiempo, esto apenas importaba, estaba, por así decirlo, atenuado, me deslizaba como un vapor por los huecos entre las sustancias intermedias. Pero detenerme implicaba atascarme, molécula a molécula, contra cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Significaba poner mis átomos en contacto tan íntimo con los del obstáculo que se produciría una profunda reacción química, posiblemente una explosión de gran alcance, que me haría volar a mí y a mi aparato fuera de todas las dimensiones posibles, hacia lo desconocido. Esta posibilidad se me había ocurrido una y otra vez mientras construía la máquina, pero entonces la había aceptado alegremente como un riesgo inevitable, uno de los riesgos que un hombre debe correr. Ahora que el riesgo era inevitable, ya no lo veía con la misma alegría. El hecho es que, insensiblemente, la absoluta extrañeza de todo, la enfermiza sacudida y el balanceo de la máquina, sobre todo la sensación de caída prolongada, me había trastornado por completo. Me dije a mí mismo que nunca podría detenerme, y con un arrebato de mal humor decidí detenerme de inmediato. Como un tonto impaciente, tiré de la palanca, y sin control, la cosa se tambaleó, y salí despedido por los aires. Oí el estruendo de un trueno. Puede que me quedara aturdido por un instante. Un granizo despiadado silbaba a mi alrededor, y yo estaba sentado sobre la suave hierba frente a la máquina volcada. Todo seguía gris, pero pronto noté que la confusión en mis oídos había desaparecido. Miré a mi alrededor. Estaba en lo que parecía un pequeño prado en un jardín, rodeado de rododendros, y noté que sus flores malvas y púrpuras caían en una lluvia torrencial bajo el golpe del granizo. El granizo, que rebotaba y danzaba, flotaba en una pequeña nube sobre la máquina y se deslizaba por el suelo como humo. En un instante estaba empapado hasta los huesos. Excelente hospitalidad, dije, para un hombre que ha viajado incontables años para verte. De repente pensé que había sido un tonto al mojarme. Me levanté y miré a mi alrededor. Una figura colosal, aparentemente tallada en piedra blanca, se alzaba borrosa tras los rododendros a través del aguacero. Pero todo lo demás era invisible. Mis sensaciones serían difíciles de describir. A medida que las columnas de granizo se hacían más delgadas, veía la figura blanca con mayor claridad. Era muy grande, pues un abedul plateado le rozaba el hombro. Era de mármol blanco, con una forma parecida a la de una esfinge alada, pero las alas, en lugar de estar verticales a los lados, estaban extendidas de tal manera que parecía flotar. El pedestal, me pareció, era de bronce y estaba cubierto de una pátina verdosa. Casualmente, su rostro estaba hacia mí, los ojos ciegos parecían observarme, había una leve sombra de sonrisa en sus labios. Estaba muy desgastada por el clima, lo que me daba un desagradable indicio de antigüedad. Me quedé mirándola un rato, medio minuto, quizá, o media hora. Parecía avanzar y retroceder a medida que el granizo se hacía más denso o más ralo. Finalmente, aparté la vista un instante y vi que la cortina de granizo se había disipado y que el cielo se iluminaba con la promesa del sol.
Volví a mirar la figura blanca agazapada, y la temeridad de mi viaje me asaltó de repente. ¿Qué ocurriría cuando esa cortina de niebla se retirara por completo? ¿Qué no les habría sucedido a los hombres? ¿Y si la crueldad se hubiera convertido en una pasión común? ¿Y si en este intervalo la raza hubiera perdido su hombría y se hubiera convertido en algo inhumano, insensible y abrumadoramente poderoso? Podría parecer un animal salvaje del viejo mundo, solo que más terrible y repugnante para nuestra semejanza común, una criatura repugnante a la que matar sin dudar. Ya veía otras formas vastas, enormes edificios con intrincados parapetos y altas columnas, con una ladera boscosa que se acercaba lentamente a través de la tormenta que amainaba. Me invadió un pánico terrible. Me volví frenéticamente hacia la máquina del tiempo y me esforcé por reajustarla. Al hacerlo, los rayos del sol atravesaban la tormenta. El aguacero gris fue barrido y se desvaneció como las vestiduras de un fantasma. Sobre mí, en el intenso azul del cielo de verano, algunos tenues jirones marrones de nubes se arremolinaban en la nada. Los grandes edificios a mi alrededor se destacaban claros y distintos, brillando con la humedad de la tormenta y resaltados en blanco por el granizo sin derretir apilado a lo largo de sus cornisas. Me sentí desnudo en un mundo extraño. Me sentí como quizás un pájaro puede sentirse en el aire limpio, sabiendo que el halcón vuela sobre mí y se lanzará en picado. Mi miedo se convirtió en frenesí. Tomé un respiro, apreté los dientes y de nuevo forcejeé con fuerza, muñeca y rodilla, con la máquina. Cedió ante mi desesperado ataque y se volcó. Me golpeó la barbilla con fuerza. Con una mano en la silla, la otra en la palanca, me quedé de pie, jadeando, en posición de volver a montar. Pero con esta pronta retirada, recobré el coraje. Miré con más curiosidad y menos miedo este mundo del futuro remoto. En una abertura circular, en lo alto de la pared de la casa más cercana, vi un grupo de figuras vestidas con ricas y suaves túnicas. Me habían visto y sus rostros estaban fijos en mí. Entonces oí voces que se acercaban. Entre los arbustos junto a la esfinge blanca se asomaban cabezas y hombros de hombres corriendo. Uno de ellos emergió por un sendero que conducía directamente al pequeño césped donde me encontraba con mi máquina. Era una criatura menuda, de unos 4 pies de altura, vestida con una túnica púrpura, ceñida a la cintura con un cinturón de cuero. Llevaba sandalias o botines, no pude distinguir con claridad, tenía las piernas descubiertas hasta las rodillas y la cabeza descubierta. Al notarlo, noté por primera vez lo cálido que era el aire. Me pareció una criatura muy hermosa y grácil, pero indescriptiblemente frágil. Su rostro enrojecido me recordó a la especie más hermosa de Tísico, esa belleza febril de la que tanto oímos hablar. Al verlo, recuperé la confianza de repente. Retiré las manos de la máquina.